hoy con Martín Lema, diputado reelecto por el Partido Nacional, que pasa entonces naturalmente de ser parte de la principal bancada opositora a ser parte de la bancada de gobierno, y además va a presidir la Cámara de Representantes en el primer año de gestión de Luis Lacalle Pou. Ya lo estamos recibiendo. Martín, bienvenido a TV Ciudad. Un placer estar, mucho gusto. En un momento en el que se viene esa responsabilidad que yo recién de alguna manera resumía, en una Cámara de Diputados de conformación histórica, con 7 lemas. Nunca en la historia hubo tantos partidos representados. Le dijiste a La Diaria, hace algunos días en una entrevista, que es muy posible que vengan buenos momentos desde el punto de vista del entendimiento parlamentario, ¿no? En medio de ese panorama de fragmentación en lemas, por lo menos, no deja de ser una mirada optimista. ¿Por qué? Primero porque soy optimista. Y este tipo de tarea uno lo tiene que hacer con la determinación de lograr los acuerdos necesarios y sobre todo la administración de las diferencias. Yo soy muy hincha del debate apasionado. Soy muy hincha de que aquel que defiende una idea y promueve una idea lo haga de forma apasionada. Me considero de ese tipo al momento de defender lo que pienso y lo que creo. Lo que siempre tiene que estar presente son la línea del respeto y la línea de la tolerancia. Por eso creo que van a haber una cantidad de acuerdos, en ese optimismo que recién te hacía referencia, y que o aspiro a que haya ese gesto de madurez política, en donde una situación inédita de una conformación de 7 partidos políticos se logren los entendimientos necesarios y la administración de las diferencias en forma sensata y respetuosa. ¿Cómo se equilibra la pertenencia a la bancada mayoritaria dentro de lo que será la futura coalición de gobierno a nivel nacional, que es la bancada del Partido Nacional, con el rol de presidente de una Cámara que, entre otras cosas, tiene que aplicar un reglamento parejo para todas las personas que participan de los debates y de las actividades parlamentarias, además de otras tareas más bien administrativas que suelen pasar inadvertidas? Bueno, en primer lugar yo voy a asumir una responsabilidad institucional, la de presidir la Cámara de Representantes. Yo represento una institución ahí, por lo tanto yo no puedo aplicar un reglamento en forma parcial de acuerdo a la composición de la coalición y de los otros partidos políticos. Mi compromiso y mi responsabilidad es aplicar el reglamento de forma equitativa, de forma justa, independientemente de cómo se conforman los diferentes bloques de los partidos políticos. Por lo tanto, mi responsabilidad como presidente de la Cámara excede lo que es la coalición de gobierno, porque si no yo estaría haciendo un abuso o un mal uso de una confianza institucional que no me perdonaría, porque me siento un republicano y un patriota. Por lo tanto, una cosa es el ámbito de la coalición, obviamente que yo confío plenamente en el gobierno electo y particularmente en el presidente electo, pero mi rol en el correr del año, una vez asumida la presidencia de la Cámara de Diputados, dentro del recinto y dentro del debate, es un rol institucional que me propongo estar a la altura. Ahí abre un paréntesis. Ya llevas o vas para 5 años como legislador, como diputado, todavía en este periodo de gobierno. O sea que has convivido, si no le erro, con 5 presidencias distintas, de distintos signos políticos, en el actual periodo en la Cámara de Diputados, en la que vas a seguir actuando. Ese equilibrio que tiene que ver con la responsabilidad que marcabas, ¿lo has visto en todos los casos o a veces entendés que no ha existido? No, en términos generales sí. O sea, hay un tema de institucionalidad que Uruguay respeta, no, entonces. Por supuesto. He tenido la oportunidad de conversar con los diferentes presidentes de la Cámara de Diputados durante este periodo, que es la legislatura en la cual yo debuté como legislador, y la verdad que destaco cosas positivas de todos, tanto de los 3 que fueron por parte del Frente Amplio como de los 2 que fueron por parte del Partido Nacional, y de todos se aprende, y de todos hay aspectos positivos a destacar, en otros hay aspectos positivos a mantener, y en otros hay aspectos positivos para seguir promoviendo. Por lo tanto, en ese sentido, todos yo creo que han cumplido en términos generales con la responsabilidad conferida, así que en eso yo creo que tenemos un sentido republicano que se ha materializado con la actuación de los diferentes presidentes, por lo menos en la legislatura que yo estuve. Ese sistema de frenos y contrapesos entre poderes del que suele hablarse cuando se habla justamente de la división de poderes en el Estado, le confiere atribuciones de control
sobre el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo, y en las entrevistas que ha dado hasta el momento has sido muy claro en el sentido de decir que vos entendés que hay que reforzar algunos de esos controles, además de utilizar herramientas que ya existen. ¿A qué apuntás específicamente? Primero, elementos objetivos. El Parlamento, dentro de las funciones, es el control al Poder Ejecutivo. Si yo me lo pasé diciendo esto y he trabajado bastante en lo que es la fiscalización y demás, sería incoherente de mi parte que, teniendo la oportunidad de ser presidente de la Cámara de Diputados, no aporte más elementos para fortalecer la tarea de control, por lo menos en la Cámara de Diputados. ¿Cuáles serían esos elementos? Hay 3 que vamos a estar en condiciones el 15 de febrero de anunciarlos. ¿Son novedosos? Es decir, ¿no se han empleado hasta ahora? Digo porque lo tenés como un anuncio pendiente y eso llama la atención. 2 son nuevos. Ajá. Y uno es uno que vamos a intentar recuperar, que se ha perdido por parte de los legisladores cuando al momento de fiscalizar y conocer al detalle lo que ha sido la ejecución y los montos obligados por los diferentes organismos que integran la administración. Son 3, ya lo tenemos casi pronto los instrumentos. Y nos parece muy importante como señal republicana el fortalecimiento del Parlamento. Me llama la atención eso de los nuevos que decís. Dijiste 2 son nuevos, ¿no? Sí. Entonces hay uno, lo primero que piensa es, bueno, la Constitución establece cuáles son las herramientas. ¿De qué estamos Mejora hablando? las herramientas. Es decir, son procedimientos que Mejora mejoran las herramientas herramientas. existentes. Sí, sí. Va Sí. por ahí el concepto. Sí, por supuesto, va por ahí. ¿Qué pasa con los llamados a sala? Va por ahí, aparte Sí. yo quiero asumir el compromiso personal de que acá el pedido de informes que realice un legislador va a contar con el seguimiento de la Presidencia y la Secretaría de Cámara. ¿Por qué? Porque no se trata de si el gobierno electo o el gobierno de turno me gusta más o me gusta menos. Se trata de un sentido republicano en donde hay que brindar las herramientas de fortalecimiento de control. Yo soy de los que me molesta cuando se ningunea el Parlamento. Por lo tanto, en esa instancia, yo voy a ser uno de los promotores o intentar ser uno de los promotores de evitar cualquier tipo de ninguneo y que haya respeto con la solicitud de cualquier legislador de cualquier partido político. Los pedidos de informes son una de las posibilidades de supuesto. control. Hay otro que es de repente más conocido popularmente porque trasciende más en los medios, que es el llamado a sala, ¿no? Cuando Sí. de repente un integrante del Poder Ejecutivo, generalmente del Consejo de Ministros, aunque no necesariamente, concurre al Parlamento. A propósito de ese tema, quiero... Si ahí no tiene opción, ¿eh? Claro. Cuando se vota a la Cámara, Tiene una que ir. interpelación, una comisión general, tiene que ir. ¿Y qué rol le cabe, si es que le cabe alguno, al presidente de la Cámara? ¿Acelerar el procedimiento, el mecanismo? No, Ni la siquiera. coordinación, que eso ha salido bastante bien, pero a su vez en la aplicación del reglamento, esa ecuanimidad, esa justicia que hablábamos, independientemente de quién sea el miembro interpelante Sí. y quién sea el miembro interpelado. Hablaste de algo que a mí me llamó mucho la atención, que es dentro de algo que definís como la modernización del funcionamiento de la Cámara, algo que a su vez definís como descontaminación legislativa y que tomás del periodo del año 2011, el año 2011 en el cual Luis Lacalle Pou, quien va a ser el presidente de la República, fue presidente de la Cámara de Representantes. ¿Qué quiere decir descontaminación legislativa? Bueno, lo primero es un trabajo que encabezó justamente Luis Lacalle Pou cuando fue presidente de la Cámara de Representantes en el año 2011, que diagnosticó una cantidad de leyes que no se cumplen, que son obsoletas. Eso ocupa el sistema jurídico de nuestro país y en lo que es la técnica legislativa puede traer pormenores, o mejor dicho, no facilita los mecanismos de legislación. Nosotros, partiendo de ese insumo, nos proponemos a comenzar un proceso de modernización que también vamos a anunciar en el 15 de febrero cuando nos toca asumir, que consiste en varias cosas. Lo primero, de la ley a los hechos. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas leyes que intentan beneficiar o que intentan contemplar diferentes situaciones de compatriotas que lamentablemente no se cumplen, la idea es promover su efectivo cumplimiento. ¿Cómo? Bueno, por un lado, derogando las obsoletas, por ejemplo, leyes con efectos particulares, como una pensión graciable y demás, que quedó sin efecto porque ya se cumplió con el objetivo, ahí proceder a su derogación. Por otro lado, hay leyes que por el formato no permiten el efectivo cumplimiento por el Poder Ejecutivo. Ese formato hay que corregirlo y hay que presentar alternativas. Hay leyes que tienen un formato que en realidad se permitiría el cumplimiento, pero no se cumple por parte del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, porque carece de reglamentación. Sí. Bueno, ahí la sugerencia de la reglamentación correspondiente. Y hay otra normativa que tiene indicios claros de inconstitucionalidad,
que provoca que el ciudadano tenga que entrar en recursos administrativos o el recurso de inconstitucionalidad, mejor dicho, para intentar hacer valer su derecho, corregir una situación que en definitiva lo perjudica. Ahí también nos proponemos hacer el análisis. ¿Qué queremos cuando se pasa raya con esto? Sí. Que la ciudadanía disponga de un sistema jurídico que le llegue en forma efectiva, que le llegue, por ejemplo, para darte un ejemplo y que se entienda que vamos, ley de discapacidad. Es una ley que en el contenido es compartible, más allá de que, como toda actividad humana, puede ser perfeccionada. Ahora, una cantidad de artículos no están reglamentados, por lo tanto no se cumplen. Entonces quiere decir que esa ley contempla una situación que está destinada directamente a compatriotas que tienen esos inconvenientes, pero que no ven llegar ese beneficio, que no ven llegar esa contención de la situación. Entonces, ¿qué es lo que nos proponemos? De las leyes a los hechos. Leyes para cumplir y no para ser cumplidos. Entonces es un trabajo de modernización que ya tenemos el equipo formado, que ya tenemos el cronograma y que ya tenemos la fecha en donde vamos a presentar a la ciudadanía cuál es el trabajo final o las conclusiones y las herramientas que va a aportar este trabajo. Uno de los temas que va a generar más trabajo en el primer año legislativo, naturalmente, es el proyecto de ley de urgente consideración que hoy conocemos en una fase anterior, que es la de anteproyecto abierto a sugerencias de otros sectores políticos, porque el punto de partida lo da el Partido Nacional, que va a controlar el Poder Ejecutivo. Hay algunas personas, no solo en el arco opositor, sino en el ámbito académico, por ejemplo, el politólogo Adolfo Fito Garcés, que hablan de que una norma tan amplia, que abarca tantos temas, que aparte debe ser considerada en un plazo tan corto en las cámaras, de alguna manera no colabora con la calidad legislativa. ¿Qué pensás al respecto? Creo que es una herramienta fundamental para los tiempos que maneja el presidente electo. El presidente electo quiere desde el primer día dar señales de que este es un gobierno que cuando arranca a mejorar el país en un montón de aspectos visualizados en forma integral y estructural que amerita a que sean tratados en un procedimiento de urgente consideración. La urgente consideración es un procedimiento. Quien le da la valoración de integrar diferentes temas en ese proyecto es el Poder Ejecutivo. Es una valoración desde el punto de vista político, no tanto desde el punto de vista técnico, sin perjuicio, que es opinable, como cualquier ciudadano puede hacerlo y está en su derecho a hacerlo. Ahora, nosotros queremos transformar para bien o mejorar un montón de aspectos que se abordan en forma integral y que entendemos que la ley de urgente consideración o el proyecto de ley de urgente consideración nos permite de entrada no perder de un minuto para intentar que prosperen un montón de iniciativas que consideramos básicas, que van en una línea de temas muy diversos, que está enfocada en diferentes capítulos en cuanto al anteproyecto, que se hizo de una forma tan transparente que se anunció en toda la campaña electoral y antes de asumir el gobierno electo ya lo entregó a la ciudadanía para que la ciudadanía lo conozca y para que la ciudadanía y los colectivos y las diferentes organizaciones sociales opinen y la traten de mejorar y perfeccionar. Lo mismo con partidos políticos que integran la coalición y por supuesto lo mismo con partidos políticos que no integran la coalición, porque es bien importante contar con el insumo y los aportes de todos. Por lo tanto, para nosotros es una herramienta fundamental para cumplir con los tiempos que ha trazado el gobierno electo a través del presidente electo, que nosotros tenemos tantas ganas de empezar con todas estas cosas que consideramos desde el punto de vista de la valoración política que era importante que se integren dentro de este procedimiento que nos otorga la Constitución y entendemos que va a ser una buena herramienta para una transformación positiva del país. Hay quienes a este tipo de proyectos de ley, eventualmente leyes, las definen como leyes ómnibus, ¿no? Por la extensión justamente. Y recordaba en las últimas horas que en ocasiones durante gobiernos del Frente Amplio, cuando en leyes de proyectos de ley de rendición de cuentas o de presupuesto se incorporaban disposiciones que a veces salían un poco de lo que podía parecer lo esencial del momento, desde la oposición, en algunos casos del Partido Nacional, se le decía al Frente Amplio, no es la manera de discutir ciertos temas. No se cae en una contradicción al recurrir a este procedimiento que incluye muchos temas y en lo parlamentario, más allá de la discusión que se está dando ahora, digamos, plantea plazos cortos. Inversamente lo contrario. ¿Por qué? Lo que hacemos es ordenar. Porque en el presupuesto no pueden haber aspectos que no sean materia presupuestal. Lo que estaba pasando es que cuando se consideraban que un montón de iniciativas podían ser positivas para el país, se aprovechaba
el proyecto de ley de presupuesto para insertar aspectos que en definitiva eran inconstitucionales. Decís que salían de lo presupuestario. Claro, entonces acá justamente al revés, cumpliendo con la normativa, cumpliendo con la ley, como consideramos que hay aspectos urgentes en cuanto a su consideración e importantes en cuanto a la misma, los ponemos estrictamente y específicamente en un proyecto de ley de urgente consideración. Lo que está mal es poner aspectos que son fuera y que no tienen nada que ver con aspectos presupuestales en el proyecto de ley de presupuesto. Primero, desde el punto de vista formal es inconstitucional y desde el punto de vista sustancial es inconveniente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estar definiendo cómo administramos los recursos, que exige cierta visión, que exige cierto enfoque y demás, a establecer un montón de iniciativas que nada tiene que ver con la asignación de los recursos. Entonces, el legislador que integra la Comisión de Presupuesto, la Comisión de Hacienda, ya que están integradas, termina promoviendo un montón, o aceptando, o teniendo que discutir un montón de iniciativas que son fuera del ámbito presupuestal. Acá justamente lo que hacemos es ordenar, para evitar que se tome la ley del presupuesto, para adicionar un montón de disposiciones que no hacen a la génesis de la materia presupuestal, lo hacemos a través del proyecto de ley de urgente consideración. Lo que estamos haciendo es ordenando. Lo que estamos haciendo es actuando de inmediato. Lo que estamos haciendo es empezar a rendir cuentas al otro día o a partir de que nos toque la enorme responsabilidad de asumir el gobierno. Sos legislador por Montevideo, reelecto por Montevideo, te saco del rol de presidente de la Cámara y te llevo al tema de las últimas semanas. ¿Cómo pensás que empieza la carrera por la Intendencia de Montevideo, o sea, en las elecciones departamentales, después de todo lo que ocurrió y las definiciones de esta semana, con Laura Raffo, candidata de la coalición opositora en Montevideo? Muy bien. Primero, un gran equipo. Por otro lado, una gran candidata. Y para mí, Laura Raffo le está aportando algo a la campaña, o mejor dicho, la campaña no empezó en términos de lo que se ve tradicionalmente en medios, o en debates, o en instancias y demás, pero cuando se tiene contacto con ella, transmite una actitud y un optimismo que para mí era lo primero que se necesitaba para establecer o para proponer un cambio de raíz en Montevideo. ¿Por qué? Porque muchas veces quien estaba o quien se encontraba en la carrera por las elecciones departamentales, prácticamente en su fuero interior entendía que era una elección perdida, que se intentaba hacer la mayor fuerza posible. ¿No es el caso este? No, Laura Raffo está con absoluta determinación de ganar las elecciones de mayo. Una sola candidata en lugar de 3 candidaturas. ¿No es darle ventaja en este caso al Frente Amplio que presenta 3 opciones distintas? Todo lo contrario. El Frente Amplio en las 3 opciones muestra contradicciones. Nosotros mostramos uniformidad. Fíjense todos los cambios que hay dentro del Frente Amplio a partir de las 3 candidaturas. Gente que apoyaba una línea hace muy poquito tiempo y ahora apoya otra línea. Y aquello de rastrillo electoral que muchas veces se usa para argumentar a favor de las múltiples candidaturas. Yo creo que las estrategias políticas no pueden ser de un recorte y pegue de acuerdo a experiencias exitosas o a experiencias no exitosas. Una estrategia política se tiene que dar en torno a un montón de circunstancias y coyunturas que hay que atender. En este momento se necesita una persona con mucha frescura, con mucha formación, a mi juicio, sobre todo formación en gestión, con mucho conocimiento a nivel de lo que refiere a la gestión económica, a la gestión administrativa y demás, y sobre todo una persona que tenga ganas de hacerse cargo de Montevideo. Y la verdad que en el contacto que he tenido con Laura Raffo tiene la absoluta determinación de ganar las elecciones departamentales y aparte tiene un factor que para mí es importante, que tiene esa determinación con humildad. Con humildad. En el Frente Amplio por hoy hay una sobredosis de soberbia. Hay un montón de actores o dirigentes del Frente Amplio que dan por ganada la elección. A mí me enseñaron de chico que cada partido y cada resultado hay que construirlo. Aun cuando todos los pronósticos digan que uno es favorito, el partido hay que salir a ganarlo y uno lo gana recién cuando termina con el silbato del juez en términos... En la Cámara y en lo departamental también. Soy biológicamente optimista, como decía un viejo referente. De un equipo del que sos hincha. De un equipo que soy hincha. Martín, gracias por este rato para TV Ciudad y hasta la próxima. Un placer.